Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. ¿Lo querés tirar o querés chequearlo? Con Flor Halfon. Actualidad en La Negra Pop. 10:20 de la mañana. No, 10:18, decí bien la hora. Si vas a decir la hora, decila bien. Va llegando, más o menos, al lugar donde tiene es que una llegar. radio, no es a como de lugar. Tenés que decir la hora exacta, ¿verdad? ¿Así informás vos? Así informás, querida, en serio. ¿Viste? Cambia de canal. Sí, voy a poner al gato. 9.2, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y quería contarles qué está pasando en Reino Unido porque se armó un bardo escandaloso. ¿Qué pacho? Es la peor crisis del gobierno de Boris Johnson, pero no es una crisis económica, más bien nada que ver con una crisis económica. Es una crisis política por la que renunciaron ya más de 50 ministros y ahora, como decían ustedes, en las últimas horas se anunció la renuncia de Boris Johnson. La historia es así. Más o menos en febrero, el primer ministro Boris Johnson decidió poner en un cargo estratégico del Parlamento, subjefe de la bancada conservadora, o sea, uno de los jefes de su bancada, a uno de sus hombres de confianza, Christopher Pincher. Pero hace una semana se empezaron a conocer denuncias de un par de legisladores que decían que el tipo, borracho, en un bar privado, los empezó a manosear. ¿Cómo? O sea, legisladores del propio partido empezaron a decir: che, este señor, este que pusiste en este puesto tan importante, cuando estábamos en un club privado de Londres, nos empezó a manotear el bulto. ¿Para qué es el club privado? ¿Para manotear bultos? Porque si no vas a un club que no sea privado. Pero con consentimiento. Ah, eso tenés razón. No. Me había olvidado esa parte. Lo tendrían que haber arreglado entre los dos. Bueno, esto se conoció cuando el diario británico The Sun publicó información. Entonces el tipo, este señor que les digo, Christopher Pincher, renunció y reconoció públicamente estos episodios de acoso sexual. Entonces le preguntaron sobre el tema a Boris Johnson y al entorno de Boris Johnson, y él dijo: no, yo no tenía ni idea, la verdad, esto me entero por ustedes, no tengo la menor idea. A mí me ha tocado la garcha siempre, a mí nunca me molestó. Claro, nunca me pareció que fuera una cuestión. A mí no me pareció algo malo. Si vos no lo declares, Boris. ¿Cómo? No lo declares. No lo digo, entonces. Mejor no lo digas. Bueno, y no va que empezaron a aparecer cada vez más casos de acoso sexual de este señor Christopher Pincher en los últimos años. Pincher fue además suspendido por su partido, el Partido Conservador, pidió disculpas y dijo, esto sale muchísimo en estos casos, que está buscando apoyo médico profesional. Dale, Pincher, ¿no? Pincher. Ya está, te lo sabes. ¿Quién es Pincher? ¿Qué edad? 50 y pico. Pincher. Y bueno, siempre te toqueteaba compañeritos. Se ve que toqueteaba así, compañeritos. Y era entonces, un palpati, ¿no? Y entonces sigue Boris Johnson asegurando que él no sabía nada de todo esto, pero hace un par de días el vocero, o sea, no se puede creer, porque después empezamos a decir que las cosas insólitas suceden en la Argentina. Hace un par de días el vocero de Boris Johnson dijo que el primer ministro sí sabía de acusaciones que, como después él dijo, fueron resueltas, así lo dijo, como si pudiera resolverse tal cosa, o que no avanzaron formalmente, y que entonces avanzaron para darle un cargo a este señor porque no había ninguna denuncia, ellos decían, sustentada. Pero entonces le empezaron a renunciar los ministros en cadena, tipo, che, ya sabe, yo me voy. De hecho, entre todas las renuncias, Johnson le dice a un ministro, le dice al ministro de Educación: mirá, ¿sabes qué? Me están renunciando todos, estoy necesitando que seas ministro de Economía, le dice. Y entonces este señor, Sadim Zahawi, asumió. Y a las pocas horas empieza a decir públicamente: Boris Johnson tiene que renunciar. Pero pará, te acabo de decir que te puedo hacer. Bueno, así de confuso está todo, y se conocen cada vez más detalles del escándalo, como por ejemplo que en estas fiestas de la pandemia, porque se acuerdan que durante la cuarentena Boris Johnson organizó fiestas en la residencia oficial. Lo igual negó. Que Pachanga. Sí. Igual que Fat Pachanga, idéntico. Lo negó. Y después empezaron a aparecer testigos que decían: sí, yo estuve. Boris ahí, bueno. Y el partido, evidentemente, no lo venía perdonando desde aquel momento. Bueno, y después empezaron a conocer más cosas de este señor abusador o acosador, que, por ejemplo, cuentan que en esas fiestas de la pandemia a las que aparentemente asistía Boris Johnson o estaba al tanto Boris Johnson, este señor Pincher no solamente manoseaba tipos, sino que vomitaba las paredes. Y entonces esto empezó, no se puede creer, entonces esto empezó a generar todo lo que estamos escuchando. No. Es realmente muy fuerte. Entonces el personal de limpieza se empezó a quejar, tipo, ¿qué? Este señor está
destrozando toda la pared. El empapelado. Claro, que yo me tengo que hacer cargo de este asco. Y entonces empezó a aparecer también la indignación de los británicos sobre este asunto. Y eso es loco, porque en los gobiernos británicos se suele hacer una especie de referéndum cada tanto dentro del partido para ver si están o no satisfechos con el gobierno. Y antes de este escándalo, más o menos un mes antes, se lo había ratificado a Boris Johnson en su puesto. Quiere decir que no tiene nada que ver con cómo estaba llevando a cabo el gobierno, sino que tiene que ver, pero además ese tipo de referéndum que te digo, tampoco es un referéndum, fue por ejemplo lo que la sacó a Margaret Thatcher, lo que la sacó a Theresa May, o sea, estamos hablando de algo que no sacó a Boris Johnson, pero que ahora, bueno, tiene evidentemente otro resultado por este escándalo. Qué fuerte lo de Pincher. Lo de Pincher es muy fuerte y hoy Boris Johnson renunció como primer ministro del Reino Unido después de 3 años en el cargo, varios escándalos a cuestas, como les venía contando, pero parece que va a seguir en su puesto hasta que surja un reemplazo, no es como Martín Guzmán que se va, no sé, ni idea, claro. Fíjate qué haces. Hizo declaraciones públicas y dijo que claramente la voluntad del Partido Conservador es que haya un nuevo primer ministro. En Reino Unido no es que la gente vota al primer ministro, sino que vota al partido y el partido resuelve el gabinete. Así que ya renunció Boris Johnson, ya se lo dijo a la reina y se queda hasta que consigan un reemplazo. Pero díganme si los escándalos no suceden solamente en la Argentina.